con el sello de la esfera de los libros, De la noche a la mañana, el milagro de la COPE. 120.000 ejemplares, me decía hace un momento, vendidos en apenas 2 semanas. Federico, lo de milagro, tratándose de la emisora de los obispos, ¿va con segundas? No, eso entra en el convenio, ¿no? O sea, tiene que haber un milagro cada cierto tiempo. Lo raro es que haya tantos milagros consecutivos, ¿no? Porque ahí el milagro es cada año 1 o 2, como mínimo, ¿no? Este libro es un episodio nacional. Casi a la manera de Galdós, ¿no? Es un libro histórico en el sentido literal del término. Bueno, es una historia de algo que realmente tiene mucha importancia política, como solía hacer también don Benito, ¿no? Acudir a las fuentes y contar los episodios nacionales basados en la vida real de las personas. Yo ahí cuento mi vida en estos 8 años que he estado dirigiendo La Linterna y La Mañana, y las cosas que han pasado en la COPE y que han pasado a través de la COPE o por la COPE, ¿no? A tal extremo llega este carácter de historicidad que tiene el libro que Amando de Miguel, que es por cierto miembro de tu tertulia, en esta crítica que apareció en La Razón, dice: estamos ante un libro histórico en el sentido literal del término, como yo he dicho. Es decir, los historiadores del futuro tendrán que echar mano de él para entender la extraña democracia española que a sí misma se llamó transición. Esa etiqueta fue, añade Amando de Miguel, fue por lo de transida, más que por otra cosa. Sí. Bueno, yo creo que realmente la trastienda de los medios de comunicación en una sociedad moderna es la verdadera trastienda de la democracia, de las libertades, que es mejor que la democracia. Y las libertades en España pues las pasan canutas en general con unos gobiernos y con otros. Y la COPE, como es una empresa tan extravagante, porque es una empresa que está en manos de la Conferencia Episcopal, que no son empresarios, y al mismo tiempo gracias a eso ha sobrevivido como empresa, que es una cosa muy rara, bueno, pues ha sido, digamos, el sitio donde todas las amenazas y también todas las posibilidades de supervivencia de las libertades se han dado cita en estos 8 años, ¿no? Amando dice también en esa crítica algo que yo había pensado con mucha anterioridad en muchas ocasiones en relación a ti, y es que en ti se aúna la tradición, la retórica cultista de Don Quijote y la retórica popular de Sancho Panza. La verdad es que, sin entrar en otro tipo de consideraciones sobre el contenido de lo que dices, da gusto oírte hablar. Hablas un español castizo, jugoso, culto al mismo tiempo, con una capacidad portentosa para crear neologismos, para poner motes, para acuñar expresiones de esas que luego el pueblo hace suyas. Bueno, porque es que la base de que cuando tú te diriges a una audiencia amplia, no académica, sino del pueblo, tienes que hablar como el pueblo, y el pueblo siempre ha apreciado esas maneras de expresión, que por otra parte son las del español que yo he vivido en mi casa, en mi pueblo, que he oído a mi madre, a mi padre, a mi abuela, es decir, gente de la España profunda, que hablaba con refranes, con frases hechas, que por supuesto ponía motes, remoquetes, y además los cambiaba con frecuencia, ¿no? De hecho, en el libro tú dices que tu manera de hacer radio, y que te diste cuenta de ello pues prácticamente desde el primer momento, es que en la radio cuenta tanto cómo lo dices, incluso más que lo que dices. Más el cómo que el qué, porque en estas sociedades modernas todo el mundo tiene mucha información, puede tener acceso a mucha información, pero eso no es lo fundamental. Igual que lo fundamental en una novela de Galdós no es que cuente el abrazo de Vergara, sino los personajes que aparecen. Yo creo que ahí lo fundamental en la radio, que descubre básicamente Antonio, aunque utiliza la técnica de García, Antonio Herrero por las mañanas, es que lo esencial es transmitir una voluntad de levantarse y de levantar a la gente. Y eso está por encima de lo que cuente ese día. Era más el tono, era cómo sonaba Antonio, era mucho más importante que lo que decía, porque hay días que hay noticias importantes y otros que no. Pero es igual, es decir, lo que era cómo sonaba. Y bueno, eso te lo reconocen hasta tus enemigos, y tienes muchos, que tú eres por las mañanas adrenalina en vena, que se te oye y ya no hace falta tomar la tradicional taza de café. Bueno, es que eso es mi obligación. Claro, por las mañanas lo que tienes que hacer es levantar a la gente. Pero en cambio hay otros que te adormecen más bien. Bueno, pero ese es su problema. Incluso a veces en la propia COPE. No ahora, sí. Tú dices que, ¿cómo se llama? Azpera, el que sí, hizo La sí, Linterna sí. Y fue jefe... Apezarena. Apezarena, dices que era como una pastilla para el insomnio. Bueno, hay gente que aprecia mucho, digamos, esto del relax, pero yo para eso prefiero más bien los chorritos esos que hacen estos budistas de pacotilla,
que aparecen ahora en Madrid, que te ponen un chorrito y que se supone que te relaja. Yo con un chorrito me pondría de los nervios y acabaría cargándome la fuente. ¿Este hombre de apellido difícil sigue trabajando en la COPE o ya no? No, ahora creo que está haciendo una vida muy excitante a los lectores de un diario económico. No te llevas muy bien con él, ¿no? Supongo, ¿o sí? No, hombre, porque estuvo a punto de cargarse un programa que a mí me había costado 5 años poner en pie. Menos mal que llegó César Vidal y lo recuperó, pero fue un año complicado. Bueno, ya sabes que yo siempre te cuento que cuando me levanto y estoy duchándome y estas cosas, Naoko, que se queda en la cama y que no le interesa lo más mínimo la política en general y menos aún, como te puedes imaginar, siendo japonesa, la política española. Sin embargo, oigo su vocecita desde el colchón que me dice: Federico, pon Federico, porque efectivamente la despiertas, ¿no? Bueno, eso ya, eso sí que es un elogio, eso es lo máximo. Bueno, pues motes, he dicho, neologismos, capacidad para acuñar expresiones populares. La verdad es que tú tienes un talento satírico enorme. Y yo creo que eso te viene por el genius loci. Marcial, sí, el famoso epigramático y satírico latino, era de Bilbilis. Bilbilis era Calatayud. Sí. Bueno, en general yo creo que en Aragón y en la parte de mi pueblo se habla de una manera muy peculiar. Esa parte de los Montes Universales es de repoblación navarra y riojana, y por lo tanto, digamos, del macizo del idioma. Y tienen una manera muy peculiar de hablar, muy diríamos artística, en el sentido de que no es nada académica, son cosas que se transmiten, hay frases a lo mejor, frases hechas que hace 6 o 7 siglos que no se usan en España y ahí se siguen usando. Y se siguen usando por cómo suenan. Yo creo que lo fundamental en la literatura es el sonido, el estilo. Y en la radio, pues lo fundamental es cómo suena. Yo me dejo llevar siempre por cómo suena. Si hay una... Bueno, me dejo llevar también porque a las 6, que hay menos gente y tengo menos publicidad, yo lo pruebo. Y según cómo suena, lo repito o no. Música ante todo, es la literatura, la poesía, decía que es así. Verlaine. Pero tú sabes lo que decía Plinio el Joven a propósito de Marcial. Hoy, cuando nuestro realizador me ha preguntado qué rótulo ponemos a Federico, bueno, yo al final he dicho, bueno, escritor y periodista, que me imagino que eres tú como lo soy yo. Pero la verdad es que tenía la tentación de poner neomarcial o algo así. Plinio el Joven decía de Marcial: hombre de ingenio agudo, sutil, que sabía perfectamente mezclar en sus escritos la sal y la hiel. No menos que el candor. Lo de la sal y la hiel es evidente. El candor ya no estoy tan seguro. El candor no, yo tampoco, no. A lo mejor hace algún tiempo, pero ahora